Hay personas que declaran renta pero no pagan impuestos. Y hay personas que no declaran y sí los pagan. El día de hoy quiero que hablemos de eso en este video. Suena paradójico, pero es que las personas la obligación de declarar renta no solamente es para decir si me toca o no me toca pagar, sino también para conservar parte de los ingresos que he generado. Nuevamente, yo soy Stephanie López y en este canal vas a aprender a cómo hacer crecer tu dinero, optimizarlo de manera estratégica, cuidarlo de los riesgos y construir la vida que quieres y no la que te tocó. Así que comencemos. Y es que antes de determinar si me toca o no me toca declarar, yo tengo que entender varios criterios bien relevantes. Primero, como si soy o no soy residente fiscal. Dentro de las implicaciones de la residencia fiscal es el impuesto que yo pueda llegar a pagar. Y segundo, determinar cómo voy a declarar el tipo de régimen al que pertenezco. Si soy del régimen simple de tributación, pues no estaré obligado a declarar renta en este periodo. O si soy del régimen ordinario, bueno, ¿qué ingresos me van a llevar a mí a declarar y o pagar impuesto de renta? Así que comencemos. Lo primero es que en impuestos hay dos obligaciones bien distintas que solemos confundirlas. Una es la obligación de pagar el impuesto de renta y otra, muy diferente, es la obligación de declararlo. ¿Quién paga impuesto de renta? Pues paga impuesto de renta aquella persona que recibe unos ingresos después de hacer unos ejercicios de depuración, de descontar ciertos ingresos sobre los cuales no tiene que pagar impuestos y al final, pues si le da un valor, pues tendría que pagar. Pero declarar es como cumplir una obligación formal, un trámite formal, como por ejemplo facturar o como está registrado en el ROT. Pagar y declarar, dos conceptos bien distintos. Ahora bien, quiero que hablemos un ejercicio de un ejemplo bien particular con el que comenzábamos este video y es que, ¿cómo así que una persona que no declara renta paga impuestos y una persona que sí declara renta no paga impuestos? Pues porque como les decía ahorita, declarar no es pagar, porque es cierto, porque existe una depuración y lo hemos hablado en distintos videos, que si después de esa depuración la base sobre la cual me quedan mis ingresos pues no superan, cierto, los umbrales de unidad de valor tributario, pues no pago. Pero resulta que hay casos bien particulares como este caso de Camilo. ¿Quién es Camilo? Camilo fue un empleado en el año 2024 y al final del año se quedó sin trabajo. Camilo, muy juicioso, él tenía unas inversiones. Camilo dijo, bueno, desapareció mi ingreso salarial, voy a poner a rentar mi dinero. Entonces Camilo cogió sus ahorros y constituyó un CDT para ese año, a distintos plazos, supongamos que semestral, mensual. Bueno, acá el ejemplo es el siguiente. Camilo, producto de esos rendimientos, pues tuvo evidentemente unos ingresos. ¿Cuánto? Camilo en el año tuvo ingresos 50 millones de pesos. Ahora bien, existe un beneficio tributario, ¿cierto?, para los CDTs que se llama componente inflacionario, que para el 2025 era el 55.43% del rendimiento, es decir, de esos 50 millones que él tuvo de ingresos, sobre 27 no va a pagar impuestos. Y sobre la diferencia paga impuesto de renta. Pero le hicieron una retención en la fuente. ¿Quién le hizo la retención en la fuente? El banco. ¿De cuánto? Pues del 4%, porque es un CDT, 2 millones de pesos. Hasta ahí, eso es lo que pasa, ¿cierto? En el día a día, lo que usted, voy a abrir un CDT y siempre te sale ahí menos retención en la fuente. Esa es la retención en la fuente que le cobraron a Camilo. Pero pues Camilo tuvo su ingreso promedio, ¿cierto? De 2 millones de pesos, por ejemplo, en ese año. Ahora bien, no declaró. ¿Por qué? Porque no cumplió con la condición que ya vamos a ver. En este caso, no cumplió con la condición de ingreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Como Camilo no declaró, pero sí le practicaron una retención en la fuente, ese fue su impuesto. Entonces, para las personas que no declaran renta, la retención en la fuente es la forma en la que la DIAN anticipadamente, venga, esto es para mí, ese 4% es mi impuesto. Entonces, hagan de cuenta que Camilo financió al Estado por no haber presentado su impuesto de renta. Porque si Camilo hubiese presentado su impuesto de renta, pues su impuesto a declarar hubiese sido de cero. ¿Cierto? Porque como tenía 50 millones de pesos y se descuenta el ingreso no constitutivo de renta, pues sobre los 23 millones de pesos que le quedan, bueno, sobre los 33 millones de pesos que le quedan, no paga impuesto de renta. Entonces, ¿qué sucede acá? Como él no declaró, su impuesto fue la retención. Ahora bien, él hubiese declarado que le hubiese quedado un saldo a favor. Saldo a favor que él hubiese podido llevar para este año 2026, en donde ya normalizó su situación laboral y ahí sí, ya podía
recuperar ese saldo a favor y utilizarlo para este año que le fue súper bien y se consiguió un muy buen contrato laboral. Entonces, acá la importancia no es solamente, ay, qué chévere, este año no me tocó declarar. No, hay que preguntar, hay que ser curiosos, hay que hablar con el contador y decirle, ay, venga, ¿y qué oportunidades tengo yo? ¿Cierto? Me hicieron retenciones en la fuente, ¿cuánto tengo de retenciones en la fuente? O no esperen ni siquiera que el profesional lo haga por ustedes. Vayan juiciosamente y descarguen su información exógena desde el portal de la DIAN y miren los criterios, ¿cierto? Miren que les descontaron, ay, ¿cuánto tengo retenciones en la fuente? No, tengo retenciones en la fuente 500.000, 600.000. ¿No me toca declarar? No, yo sí quiero declarar de forma voluntaria. ¿Por qué? El residente, y acá ya vamos a empezar a hablar de la importancia del residente y el no residente. El residente, al declarar de manera voluntaria, este lo puede hacer, ¿cierto? Porque siempre y cuando tenga retenciones en la fuente, lo puede hacer de manera voluntaria y recuperar esas retenciones en la fuente y llevarlas, ¿cierto? Para el siguiente año, en donde las puede o pedir en devolución, es decir, a la DIAN, venga, por favor, me las devuelve, o pedir en compensación. Un impuesto que le toque pagar, compensa con la retención en la fuente y cuadramos cuentas y le debo, usted me debe y así cuadramos cuentas. Ahora bien, el residente cumple con los criterios, ¿cierto? Pero el no residente. Entonces, ¿quién es un no residente? Y acá es muy importante, antes de yo saber si me toca declarar o no me toca declarar, para yo saber si me toca declarar o no, yo tengo que saber si cumplo con las condiciones de ser residente o no. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que creemos todos, es que todos nos movemos por el criterio del movimiento bancario, o el ingreso, o las compras, o el patrimonio. No. El no residente, sus criterios de declaración de renta son muy diferentes. Entonces, definir si soy residente o no residente es tan importante porque va a definir primero en qué formulario yo voy a presentar, qué tarifa voy a yo a pagar y si me toca o no me toca pagar o si puedo, ¿cierto?, hacer ciertas depuraciones dentro del impuesto. Entonces, por ejemplo, el residente va a declarar en el formulario 210. Tuve la conversación estos días con un cliente viviendo fuera de Colombia y lo primero que le pregunté es, cuénteme su última declaración de renta, ¿qué formulario dice 210? Y yo le dije, léeme lo que dice arriba. Declaración de personas residentes colombianos, sucesiones líquidas o ilíquidas. Yo le dije, ¿tú eres residente? Me dijo, Estefi, yo no vivo en Colombia hace más de 20 años. Entonces, fíjense la importancia de que no se trata solamente de, ay, me toca declarar y no voy a pagar, o me toca pagar. ¿Listo? Ahora, el no residente, ¿en qué formulario declara? El no residente declara en el formulario 110. ¿Sobre qué tarifa? Entonces, el residente, ya hemos hablado, ¿cierto?, que existe una progresividad. Entre más gane, más paga, pero sobre un margen de ingresos. Sobre la tarifa o del 0, si no paga, o del 19, o del 28, o la máxima del 39%. Mientras que el no residente, su tarifa es única del 35%. Entonces, puede haber un residente teniendo un mismo ingreso que un no residente, este no paga y este sí paga, porque su tarifa empieza en el 35%. Ahora bien, muy importante, ¿cuál es el criterio que hace a un no residente declarar renta? Y lo encontramos en el artículo 592 del Estatuto Tributario, que lo tenemos por acá. Entonces, en el artículo 592 del Estatuto Tributario lo vamos a leer bien juiciositos acá. Entonces dice, ¿quiénes no están obligados a declarar? Fíjense que acá hay una palabra negativa. Acá no está diciendo quiénes están obligados a declarar. Quiénes no están obligados a declarar. Es como que a usted le dicen, yo lo llevo a comer un helado si usted no hace la tarea. Está hablando en negativo, entonces ojo con eso. Entonces dice, no están obligados a declarar renta los contribuyentes, personas naturales, sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas. Pero ese no es el criterio que nos interesa, es este segundo. Entonces, ¿quiénes no están obligados a declarar? Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país. Estamos hablándole a los no residentes. Cuando la totalidad de sus ingresos, todos sus ingresos, el 100% de los ingresos, no el uno o el otro, el 100% de los ingresos, hubiesen estado sometidos a la retención en la fuente del que trata los artículos 407 a 411. Entonces nos dice, hablando de los artículos que hay del 407 al 411, acá ¿qué porcentaje de retención nos están hablando? 20%, 20%, ¿verdad? Entonces, acá de qué artículo, ¿qué nos está diciendo? En los casos de los pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones, servicios personales, explotación, la tarifa de retención debe ser
del 20%. Entonces, si un no residente viene y se abre un CDT o descarga una aplicación como la de Nubank o se abre una billetera digital y le parece bien chévere pasar la plata que tenía en el banco, no sé, Bancolombia, llamémoslo, y va y dice, ay, no, no me está rentando nada, entonces me voy para Nubank para que sí me pague el 9%. Pero Nubank no te va a practicar la retención del 20%, porque es que tú la aplicación la abriste siendo colombiano, entonces Nubank presume que tú eres colombiano viviendo en Colombia. ¿Qué retención en la fuente te va a practicar sobre los rendimientos financieros? Del 7%. Entonces, automáticamente te obligas a declarar renta siendo no residente. Ahora bien, esta misma persona pudo en muchos años no haber tenido, cierto, ningún ingreso, pero sí movimientos bancarios. Manda plata hacia Colombia, a su mamá, a su papá, ayuda familiar. Mueve entre sus cuentas 70 millones de pesos. ¿Tiene ingresos? No. ¿Tiene movimientos bancarios? ¿Declara? No declara. Ahora bien, mientras que esta otra persona, como el ejemplo que les hablaba, digamos, de Nubank, digamos que no es Nubank, sino que, por ejemplo, tiene una arriendo. Entonces, mandaba plata para Colombia, mientras mandaba plata no declaraba renta, pero luego, producto de esos envíos, se compró un apartamento y lo puso a rentar y en el año se ganó 12 millones de pesos. Se lo arrendó al señor de la esquina, el señor no le hace retención en la fuente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como no le practican la retención del 20%, pues este no residente, su tarifa de impuestos es del 35%, es decir, de esos 12 millones de pesos que se gana, paga de impuesto de renta 4.200.000. Mientras que un no residente, sobre un mismo ingreso de 12 millones de pesos, pues su impuesto de renta va a ser de cero. Entonces, acá, ojo, por favor, no se dejen llevar de, ay, usted ya miró la exógena y sale de sus movimientos bancarios. No, el no residente debería más bien enfocarse en el rengloncito de ingresos, pero no que diga los topes, sino que un ingreso que usted ya sepa que no le practicaron la retención del 20% o que por una sí le practicaron pero por otra no. El artículo es muy claro. Por todos los rendimientos generados que no le hayan practicado retención del 20%, automáticamente obligado a declarar renta. Esto es muchísimo más importante, saber si soy o no soy residente fiscal, si tuve o no tuve ingresos y así saber si estoy o no obligado a declarar renta. Ahora bien, ¿en qué casos estoy obligado a declarar renta? ¿Cierto? Tengo que cumplir uno de alguno de estos criterios. Con que me pase uno, declaro. ¿Cuáles son los criterios? Ya lo dijimos ahorita. Ser responsable de IVA. Puedo ser responsable de IVA por tener ingresos de 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, solamente por ser responsable de IVA. Automáticamente declaro. Ingresos brutos de 69.700.000. Tengo ingresos de 69.700.000, pero no soy responsable de IVA. Ya declaro porque cumplo con uno de los criterios, ¿cierto? Patrimonio bruto, 224 millones de pesos. Un carro, una casa, no tuve ingresos, igual declaro renta. Consumos de tarjeta de crédito, 69.700.000. No el que usó el dinero, ¿cierto? Sobre el que aparece, digamos, el pago en este caso. Ay, no, es que yo le presté la tarjeta de crédito a mi sobrino, a mi nieto, a mi papá, a mi mamá. El que tenga allí reportada la compra es quien tiene la obligación y responde tributariamente sobre ellos. Compras y consumos de 69.700.000 y consignaciones, depósitos e inversiones sobre 69.700.000. Entonces, fíjense que acá esto está bien interesante porque el único que habla de ingresos es un criterio, ¿cierto? 69.700.000, pero los demás son o patrimonio, o consumos, o compras, o consignaciones. Todo lo que estamos hablando acá es que si yo tengo un consumo, si yo hago compras o yo tengo consignaciones, eso es una presunción de ingresos, ¿cierto? Si yo tengo para pagar una tarjeta de crédito que consumí por 70 millones de pesos, pues tengo ingresos para pagar la tarjeta de crédito. Pero si yo le estoy diciendo a la DIAN, estoy obligado a declarar, pero no tengo nada de ingresos, venga, eso está como raro, ¿cierto? Explíqueme un poquito a ver de qué se trata. Y ahí es donde viene la tan denominada que hemos hablado, digamos, en distintos momentos, presunción de ingresos. Todos esos criterios están allí, no están por azar y no es por casualidad. Entonces, por favor, muy juiciosos a partir de ahora, no estar moviendo dinero entre sus cuentas, que no se dupliquen las transacciones. Ay, no, es que yo gano poquito. No, miren todos los criterios, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta acá. Ahora bien, un ejemplo. Andrés gana poco, ¿cierto? No, es que mi ingreso es bajito. Entonces Andrés gana 3 millones al mes. Yo no declaro renta porque es que me gano 3 millones de pesos en el mes, entonces Andrés en el año se estaría ganando 36 millones de pesos, ¿no? Yo no cumplo el criterio para declarar renta. Ahora bien, Andrés compra un carro por 80 millones de pesos. Compras, presunción de ingresos, declara renta, ¿cierto? Solamente por esa transacción declaró. Ahora bien, supera el tope, presenta. Que le toque pagar, es otra cosa diferente. Ahora bien,
Acá tuvo ingresos, ¿cierto? De 3 millones de pesos, pero compró el carro y declaró, pero tuvo el ingreso, que no superaba el umbral, pero la compra sí. Ahora bien, si yo no tengo ingresos, igual me toca declarar. Claudia tiene un apartamento que lo heredó hace algunos años, ella no tiene ingresos, ella depende de apoyo familiar, pero el apartamento está a nombre de él. Cero ingresos. ¿Declara renta? Claro que declara renta porque cumple con el criterio del patrimonio. Alejandra no tiene ingresos, pero ya tenía preaprobado un crédito hipotecario y se lo desembolsaron. Es una deuda, no es un ingreso, ¿cierto? ¿Pero qué? Tiene el patrimonio, tiene el dinero que ingresó, tiene los 250 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, declara que le toque pagar, nuevamente es un criterio muy diferente acá. Entonces, sin ingreso, pero cumpliendo los topes y movimientos y patrimonio, terminarás declarando renta. ¿A quién le estamos hablando acá? A los residentes. Entonces, fíjense que el no residente, como lo veíamos atrás, venga, puede pagar por un ingreso muy bajito un impuesto de renta, digamos, bien alto. Ahora bien, determinar la obligación de declarar renta también parte, ¿cierto?, de saber si soy o no soy residente fiscal. Entonces, ¿quién es residente fiscal para efectos tributarios? Y hemos hablado, ¿cierto?, en distintos momentos, y vamos a buscar acá puntualmente el artículo 10 del Estatuto Tributario, del cual nos habla ¿quién es residente para efectos fiscales? Entonces, fíjense que acá hay varios criterios. Entonces dice, mire, se considera residente en Colombia para efectos tributarios las personas que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. La primera, permanencia, más de 183 días calendarios, incluyendo entradas y salidas. Estuve más de 183 días en Colombia, soy residente fiscal. No estuve 183 días, no soy residente fiscal. Ahora bien, ese es uno de los criterios, pero existen por acá otros criterios. Entonces, por ejemplo, yo pude no haber estado los 183 días en Colombia, pero, por ejemplo, mi esposa, mis hijos están en Colombia, recupero mi obligación a ser residente. Ah, no, mi esposa y mis hijos no están acá, yo tampoco estoy acá, pero dejé mis ingresos acá. Mi empresa está acá y me pagan acá. Pues vuelvo y recupero mi residencia fiscal. Entonces, este es un test bien interesante, ¿cierto? Que es importante que ustedes con su contador lo conversen. Venga, por favor, quiero validar si este año soy residente o no soy residente. ¿Por qué? Porque el que no sea residente, ya saben, ¿cierto? 35% de tarifa de impuestos, bien alta. Ahora bien, pensarán ustedes, pero es que la retención la fuente del 20% es alta. No van cobrándome el 20%, en lugar de que me cobre el 7%, está muy caro. Pero fíjense que es, o yo pago el 20% y no declaro, o pago el 35% y declaro. Terminaré pagando un 15% más. ¿Qué será mejor? ¿El 20 o el 35? Respóndanme ustedes ahí en los comentarios. ¿Qué opinan sobre eso? Muy bien. Entonces, como lo hemos dicho, en distintos momentos no pagas más por ganar más. Pagas mal porque no nos organizamos de manera adecuada. Entonces, ¿qué hay que hacer en los próximos días? Información exógena todavía no tenemos. Vayan y miren sus movimientos bancarios, vayan sacando sus certificados tributarios, vayan conversando con el contador si cumplen o no con los criterios de residencia fiscal, para ya solamente determinando la residencia fiscal el colombiano que está fuera de Colombia, pero que tiene a la mamá del papá acá, que tiene sus ingresos acá, que tiene su patrimonio acá. Bien importante, ¿cierto? Que puedan definir la residencia fiscal para que sepan si están o no están obligados a declarar y que empiecen a implementar esas estrategias tributarias en torno a que, no sé, el año pasado sí me va a tocar declarar y me va a tocar pagar, pero este año me voy a optimizar de mejor manera, o este año ya no me voy a poder optimizar porque resulta que ya tuve los ingresos, ya abrí la cuenta, ya tuve el CDT, entonces ¿cómo me voy a aprender el siguiente semestre para que a principio de año, el 2027, ya tengo todo organizado y que me permita poder tomar mejores decisiones sobre mi patrimonio, sobre mis inversiones, qué pasa con los giros que yo hago a Colombia, qué pasa con los movimientos bancarios que hago, qué pasa con la consignación que le mando a mamá para apoyo familiar? Entonces, ya saben, no pagamos más por ganar más, pagamos más por organizarnos mal. Nuevamente, me encanta que hayan llegado hasta acá, hasta el final. Ya tenemos la lista de preinscripción para las personas que estén interesadas en que los acompañemos en la presentación de su impuesto de renta. Se los vamos a dejar en la descripción de este video. También les hemos contado que tenemos un espacio diagnóstico para las personas que quieren implementar estrategias, que quieren hacer uso de beneficios tributarios, que quieren implementar estrategias de ahorro e inversión, bien sea para su jubilación, vehículos de protección patrimonial. También les vamos a dejar en la descripción de este video el link de agendamiento para las asesorías gratuitas. No tienen costo, son 60 minutos supremamente valiosos que vale la pena para su futuro pensional. Así que nos vemos en un próximo video. Suscríbanse a este canal, compártaselo con amigos y conocidos para que todos podamos tomar mejores decisiones sobre nuestras inversiones y patrimonio. Chao, chao.